María, doctora. Bien, les estoy compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Ya. Entonces, en la anterior clase hemos hablado sobre los carbohidratos, hemos hablado sobre los monosacáridos, disacáridos y hemos terminado con polisacáridos. Nos hemos quedado aquí en la homeostasis de la glucosa. Entonces aquí hoy día vamos a hablar sobre la homeostasis de la glucosa, que es muy importante en el organismo porque esta nos permite mantener el equilibrio en nuestro organismo, un mantenimiento de los niveles de azúcar en la sangre que está regulada generalmente por hormonas. Nosotros la glucosa la obtenemos a partir de los disacáridos, sacarosa, lactosa, maltosa, y el polisacárido almidón es el que ingresa a nuestro cuerpo para obtener fuente de glucosa, y nosotros a partir de estos podemos utilizar a la glucosa o depositarla, almacenarla como glucógeno, que hemos hablado en la anterior clase. Esta glucosa es utilizada por nuestro organismo, por nuestro corazón, músculos, todos los tejidos, todas las células reciben azúcar para el trabajo celular y los sobrantes se puede almacenar como glucógeno. Existen dos hormonas que regulan los niveles de azúcar en la sangre. Los valores aquí son de 70 a 100, por si acaso, ¿ya? Esto no he arreglado, pero es de 70 a 100 miligramos por decilitro en un ayunas de 12 horas. Esta glicemia es de sangre venosa. Y el páncreas libera dos hormonas, las células alfa, las células beta, la insulina, y las células alfa, el glucagón. Estas dos son las que regulan el azúcar. El glucagón generalmente es regulado en condiciones de hipoglicemia. ¿Para qué? Para que su función es hiperglicemiante. Su función de glucagón es aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Y la insulina es la hormona que es secretada en condiciones de hiperglicemia y su función es disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Y aquí cuando los niveles de azúcar están elevados, miren, estamos con hiperglicemia, el páncreas inmediatamente libera insulina. ¿Para qué? Para que toda esta glucosa entre a las células, normalmente del tejido adiposo, del músculo y del miocardio, del músculo cardíaco. Entonces, estos tres tejidos reciben azúcar y disminuye la concentración de azúcar y se regulariza y entra en la normalidad que se llama normoglicemia. Por el contrario, si tenemos poco azúcar en el torrente sanguíneo, el páncreas inmediatamente libera glucagón para que el glucagón, mediante el hígado, eso ahí hemos hablado el martes, libere glucosa al torrente sanguíneo y se libere la glucosa. Entonces, quienes mantienen el nivel de glucosa normal en normoglicemia son la insulina y el glucagón. Los efectos de la insulina son 4 efectos los que causa en nuestro cuerpo. Uno, puede aumentar el transporte de glucosa de la sangre hacia las células, pero solo los 3 tejidos: el músculo, el miocardio
Entonces, los miocitos, el miocardiocito y el tejido adiposo, los adipocitos. 2, en la célula aumenta la utilización de glucosa por la glucólisis, empieza a activarse la glucólisis. Y 3, si hay mucho azúcar, se acelera la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo, y esta glucosa se almacena. Y en el tejido adiposo y diferentes órganos, si hay mucho azúcar, también el azúcar se convierte en grasa en el hígado y en el tejido adiposo. Entonces, comer mucho azúcar hace que tengamos mucho, podemos aumentar el tejido adiposo. Por el contrario, el glucagón tiene solo 3 efectos. En el hígado y en el músculo acelera la degradación de glucógeno almacenado a glucosa. Se llama glucogenólisis. En el tejido adiposo, lo que estimula es la degradación, el efecto contrario de la insulina. La insulina forma grasa y el glucagón degrada grasa a ácidos grasos y a glicerol para ser utilizados por el cuerpo en estados de hipoglicemia. Y en el hígado estimula la síntesis de glucosa, que se llama gluconeogénesis, a partir de aminoácidos lactato-glicerol. Claro, necesito formar un hidrato de carbono y tengo que hacerlo a partir de sustratos que no sean carbohidratos. El transporte de la glucosa en el organismo generalmente está utilizando los GLUTs, los transportadores de glucosa, y como tal, normalmente la glucosa es una sustancia poco polar, poco soluble, entonces no puede difundirse libremente. Entonces necesita transportadores específicos y estos se llaman transportadores de glucosa o GLUTs. Estos GLUTs van integrados como proteínas integrales en las membranas plasmáticas de todas las células del organismo. Y el transporte mediante los GLUTs se hace en ambos sentidos. Existen 12 tipos de transportadores. Por ejemplo, les explico que el GLUT1 está en todos los tejidos. Todas las células presentan el GLUT1. El GLUT2 está en el hígado y en el páncreas. El GLUT3 está en el cerebro. Pero quiero que vean algo. Por ejemplo, si busco hígado, miren hígado. El hígado tiene el GLUT2. El hígado tiene el GLUT7. El hígado tiene el GLUT9 y el GLUT10. Entonces, el hígado tiene 1, 2, 3, 4 transportadores, más el GLUT1 que está en todos, que también está en el hígado, tiene 5 transportadores el hígado. O sea que para que entre la glucosa al hígado, yo tengo 5 transportadores. Pero, por ejemplo, si quiero que entre al cerebro, tengo el GLUT1, tengo el GLUT3 y tengo el GLUT6 y 9. Y aquí tengo el GLUT8. Entonces, el cerebro también tiene bastantes GLUT. Esto para que reciban azúcar. Pero hay algo que está resaltado con amarillo. ¿Cuál es? Jóvenes. El GLUT4. El GLUT4. ¿Por qué está resaltado con amarillo el GLUT4? Este GLUT4, este es el que depende de insulina. Solo es activado por la insulina. Entonces, este GLUT4 es utilizado por la insulina para meter azúcar al músculo, al corazón y al tejido adiposo. Por eso les decía que cuando comemos mucho, ¿dónde se va el azúcar? A estos 3 tejidos entra en mayor cantidad para bajar el azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque estos 3 tejidos dependen de insulina. Claro que el corazón no solamente tiene este GLUT, tiene el 1, tiene el GLUT 11, 10, 8, tiene varios, ¿no? Pero cuando tenemos mucho azúcar, la insulina mete a este y a este. La insulina no tiene acción sobre otros tejidos que no sean estos 3. ¿Queda claro?
jóvenes. Sí, doctora. ¿Por qué? Porque todos los tejidos tienen el GLUT1, o sea que no dependemos de insulina para meter azúcar a la célula, porque el GLUT1 ya está en todos. Con el GLUT1 ya puede entrar el azúcar a la célula. Pero cuando comemos mucho azúcar, la insulina se activa el GLUT4 y entran a estos tres tejidos. Las hormonas hipoglicemiantes. ¿Quién es hormona hipoglicemiante? Es la hormona que baja el azúcar en la sangre y es la insulina. ¿Cómo baja? Induciendo el transporte al interior de lo que les decía, el tejido adiposo, el músculo y el corazón mediante el transportador GLUT4. Entonces, ¿cómo mantenemos la glicemia disminuida? Mediante estos tres tejidos. Por el contrario, las hormonas hiperglucemiantes, que aumentan el azúcar en la sangre, son 4. El glucagón, liberado en condiciones de hipoglicemia, la adrenalina, liberada en condiciones de estrés agudo, el cortisol, liberado en estrés crónico, y la hormona de crecimiento. Estas 4 tienen un efecto sobre el hígado y normalmente el músculo. El principal, cuando no comemos y entramos en hipoglicemia, el páncreas. El páncreas libera glucagón y el glucagón estimula a que el glucógeno libere glucosa a la sangre. El cerebro puede liberar lo que es la hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento tiene acción también para los depósitos, ¿no?, de glucógeno para ser liberados al torrente sanguíneo. En estrés agudo se libera adrenalina por la médula suprarrenal y la médula suprarrenal libera adrenalina y esta adrenalina va al hígado y estimula la liberación de glucógeno a glucosa al torrente sanguíneo. El cortisol, liberada por la corteza suprarrenal, libera, pero el cortisol no tiene acción sobre la glucosa. El cortisol tiene acción sobre nuestras proteínas musculares, nuestras proteínas, y lo que hacen es que la proteína liberan aminoácidos y estos aminoácidos se pueden convertir en glucosa que salen al torrente sanguíneo en el hígado. O sea que el cortisol tiene acción sobre los lípidos y sobre las proteínas. Entonces, estas 4 hormonas hacen que mantener el azúcar en la sangre. Estas diapositivas les voy a compartir. En el Classroom, ¿bien? El otro tema es hablar del metabolismo de carbohidratos y hoy día nos tocaría hablar de la glucólisis. La glucólisis es un proceso de degradación del azúcar. Glico significa azúcar y lisis significa ruptura. Entonces, la glucólisis es la ruptura de la glucosa, llamado también el ciclo de Embden-Meyerhof. Este es el metabolismo inicial de los hidratos de carbono, donde la glucosa se metaboliza y llega a formar 2 moléculas de piruvato en condiciones normales, pero si estamos en condiciones anaeróbicas, lo que vamos a formar es el ácido láctico. Les voy a explicar. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma de todas las células. Todas, absolutamente todas las células, porque la glucosa por el GLUT1 entra a todas las células. Es una forma de generar ATP. La glucólisis genera ATP, genera NAT reducido. ¿Qué vitamina es el NAT, jóvenes? Jóvenes. ¿Qué vitamina es el NAT? B1, B2, B3. Jóvenes. ¿De la B3?
B3. Ajá, el NAD es la B3, ¿no? Entonces, genera ATP, genera NAD reducido. En el músculo, la generación de ATP es menor. Normalmente, cuando la glucólisis es aeróbica, genera 32, y por una glucólisis anaeróbica, en ausencia de oxígeno, solo se genera 2 ATPs. Y en el músculo, la generación de energía normalmente es utilizada para la contracción muscular. Existe metabolitos intermediarios que se forman en la glucólisis y que son utilizados para otras funciones. Y ahí tenemos a la dihidroxiacetona 3-fosfato, una triosa, y el glicerol fosfato, otra triosa. Estos dos se utilizan para la síntesis de triacilgliceroles o triglicéridos. Posteriormente, yo solamente les voy a explicar hasta piruvato. Y a partir de piruvato para el ciclo de Krebs, les va a explicar el doctor René González, que sería ciclo de Krebs. Nosotros vamos a avanzar solamente glucólisis hasta piruvato. El ciclo de Krebs continúa siempre y cuando hay oxígeno. Esto normalmente permite que los tejidos, el tejido esquelético, por la glucólisis pueden sobrevivir en anaerobiosis. Y el eritrocito siempre su glucólisis es anaeróbica porque el eritrocito carece de mitocondria. Perdón. ¿Qué hace la glucólisis? Al degradar la glucosa, mantiene la glicemia. Si no degradamos a la glucosa, esa glucosa se almacena como glucógeno y gracias a la glucólisis nosotros podemos obtener la glucosa 6-fosfato para la síntesis de ribosa, que es una pentosa utilizada para formar nucleótidos, el NAD-fosfato, el FAT, nucleótidos, vitaminas, coenzimas, etc. Entonces es muy importante. Y principalmente es un combustible donde se genera ATP y los productos, por ejemplo, como el 2,3-bifosfoglicerato, hemos visto que es importante dentro de la hemoglobina en adaptación al mal de altura, ¿no? A las bajas presiones de oxígeno, que de la glucólisis puede derivar esta sustancia que hace que la hemoglobina suelte oxígeno cuando estamos con ausencia de oxígeno en el mal de altura. El 3-fosfoglicerato puede producir un aminoácido no esencial que se llama serina y glicina. El dihidroxiacetona 3-fosfato es utilizado para formar glicerol y este glicerol forma triglicéridos. Y el piruvato puede formar un aminoácido llamado alanina. Entonces, esta es una importancia biomédica de la glucólisis. Importante, ¿por qué? Porque puedo producir 3 aminoácidos no esenciales, puedo producir el glicerol para la síntesis de las grasas y en la hemoglobina tener el 2,3-bifosfoglicerato. Posteriormente el piruvato puede convertirse en acetil y el acetil, dependiendo si estamos en normo o en hiperglicemia, irse a formar grasa o entrar al ciclo de Krebs. Esto ya hemos hablado, ¿no? De que el almidón nosotros lo consumimos consumiendo, es nuestra fuente de glucosa al comer papa, fideo, arroz todos los días y normalmente es nuestra fuente. La sacarosa es el azúcar de las frutas y las verduras, también es un aporte de azúcar. La lactosa, el azúcar de la leche y la fructosa, el de las frutas, ¿no? Nosotros obtenemos, esta es la fuente, y hemos explicado cómo se degradan, etcétera, en el intestino, y cuando nuestro aporte nutricional entra del intestino hacia el torrente sanguíneo distribuye a todas las células, ¿no? Eso es importante. Y cuando nosotros tenemos mucho azúcar, el azúcar va al hígado y en el hígado se almacena y ese se llama glucógeno, ¿no? Es el almacenamiento de glucosa. Ahora les explico la glucólisis. Quiero un marcador.
Pero, ¿qué color? Este. Ya. Quiero que observen aquí. Todo esto de aquí es el citosol, ¿ya? El citoplasma. ¿Observan lo que escribo, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Todito este blanco es el citoplasma, ¿ya? Esta molécula que está aquí es la glucosa. Yo ya les he mostrado la fórmula. Son 6 carbonos, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y carbono 6. Creo que no se ve bien el azul. Entonces, aquí está. Sí, el rojo creo que se ve mejor. Esta es la glucosa. La glucosa en el primer paso, mediante la enzima, si la célula es el músculo, se llama exocinasa, y si la célula es el hígado, se llama glucosinasa. Esta es la primera enzima que mediante la utilización del ATP, vamos a utilizar un fósforo del ATP, esta glucosa, miren, va a ganar un fósforo, y aquí está el fósforo. Este se llama glucosa 6-fosfato. Gana un fósforo. ¿De dónde gana el fósforo? Del ATP, y el ATP se convierte en ADP. Eso pasa en el primer paso, ¿ya? Este es el primer paso. La glucólisis consta de 10 pasos. Ocurre en el citoplasma y tiene 2 fases. Hasta aquí, se los estoy rayando con rojo, hasta aquí toda la reacción es la primera fase. Entonces, esta de aquí es la primera fase. A partir de aquí, de donde se los he rayado, todito esto es la segunda fase, ¿ya? Entonces, hasta la fructosa 1,6-bifosfato es la primera fase. Ahora, la glucosa 6-fosfato, en el segundo paso por una fosfoglucosa isomerasa, forma un isómero. Hace que la glucosa, que es aldosa, se convierta en fructosa, que es cetosa. Y miren, el anillo de lo que era así se convierte como un pentágono. Y esta es la glucosa, esta es la fructosa 6-fosfato. Eso pasa en el segundo paso. En el tercer paso, una fosfofructosinasa, esta enzima es muy importante, tienen que aprenderla. La exocinasa también es importante, son los puntos de regulación, y la piruvatoquinasa, se los estoy encerrando. Esas 3 enzimas son los puntos de regulación. El 1, el 3 y el último paso. El paso número 10 son los puntos de regulación hormonal. La exocinasa entonces convierte a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta otra enzima convierte a la fructosa en 6-fosfato. Y la tercera enzima, la fosfofructosinasa, miren, aquí voy a consumir ATP. Segundo ATP que estoy consumiendo, le voy a aumentar otro fósforo a la fructosa 6-fosfato, y aquí está. Fructosa, en el carbono 1 hay un fósforo, y en el carbono 6 hay otro fosfato. Y se llama fructosa 1,6-bisfosfato. Entonces, esta molécula se llama fructosa 1,6-bisfosfato. Entonces, hasta aquí, esta es una hexosa, esta es una hexosa, esta es una hexosa y esta es una hexosa. Hasta ahí es la primera fase. ¿Se comprende esa parte, jóvenes? Sí, doctora. Muy bien, pasamos a la segunda fase. La fructosa 6-fosfato va a sufrir un proceso de hidrólisis. ¿Qué es hidrólisis? Que la vamos a dividir en 2. Miren, jóvenes, va a venir una enzima aldolasa y le quiebra en 2. Le va a romper en 2. Le va a quebrar. Al quebrar vamos a fragmentar 2. Uno se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato porque es carbono 1, 2, 3.
Entonces, esta es una triosa y la otra triosa se llama dihidroxiacetona 3-fosfato, porque igual es carbono 1, 2, 3. Entonces, en el carbono 3 se ha quedado un fósforo y en el carbono 3 de esta otra se ha quedado el otro fósforo. Antes era hexosa, ahora son dos triosas, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona 3-fosfato. ¿Hasta ahí se comprende? Sí, doctora. Ahora, este gliceraldehído 3-fosfato, en esta siguiente reacción, esta enzima se llama el mismo nombre, gliceraldehído 3-fosfato, pero aquí va a actuar una deshidrogenasa. Ustedes ya en laboratorio, en las clases prácticas, han llevado que las deshidrogenasas son oxidorreductasas y que las deshidrogenasas entregan los protones y electrones al NAT. Esperen un ratito, esto lo voy a mover. Entonces, aquí el NAT, quiero que observen, el NAT va a recibir 2 protones, le va a quitar 2 protones al gliceraldehído. Y estos 2 protones se los pasa al NAT y el NAT gana, miren aquí, el NAT gana 2 protones y pasa de oxidado a reducido. Entonces, en esta reacción de aquí se produce un NAT reducido. ¿Y qué ocurre con el gliceraldehído? El gliceraldehído se oxida a 1,3-bisfosfoglicerato. ¿Por qué ha entrado un fósforo más? Porque miren aquí, esta molécula con fosfato ha donado un fósforo y aquí la molécula ya está con fósforo. Y la molécula se llama, en el carbono 1 hay un fósforo y en el carbono 3 hay el otro fósforo y esta molécula se llama 1,3-bisfosfoglicerato. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato se ha convertido, miren, jóvenes, se ha convertido en este. En el siguiente paso, el 1,3-bisfosfoglicerato, aquí es importante porque aquí vamos a ganar ATP. El ADP le va a quitar un fósforo, bueno, no es ese, este fósforo le va a quitar y se va a convertir en ATP. Aquí vamos a ganar un ATP y la molécula al perder un fósforo se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Aquí está, 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato, miren, el fósforo está en la posición 3, por una enzima isomerasa. La isomerasa lo que hace es el fósforo llevarle la posición 3 a la posición 2. Entonces, esta enzima isomerasa cambia y forma el 2-fosfoglicerato. O sea, de 3-fosfoglicerato, miren, de 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato. El fósforo ya está en la posición 2, nada más pasa ahí. Este 2-fosfoglicerato va a sufrir un proceso de deshidratación. Aquí vamos a perder agua. Y al perder agua, 2 hidrógenos y un oxígeno, el 2-fosfoglicerato se va a convertir en fosfoenolpiruvato. Eso es lo que ocurre aquí. Posteriormente, el fosfoenolpiruvato tiene un último fósforo mediante la enzima piruvatoquinasa o piruvatocinasa. Este fósforo se lo va a entregar al ADP y aquí se va a formar el segundo ATP. Y al perder el fosfoenolpiruvato se convierte en piruvato. Este es el primer piruvato. Hasta ahí, ¿se comprende, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctora. ¿Quién más dice sí? Sí, doctora. Ya. Ahora quiero que me escuchen algo. Una triosa era el gliceraldehído. Ha ido a convertirse en un piruvato, un hito.
En eso he ganado un NAD, un hito. Un ATP, un hito. Agua, un hito. Y ATP, otro. ¿Cuántos ATPs he ganado en esta reacción? Cuando un gliceraldehído se convierte en un piruvato. ¿Cuántos he ganado? 2. 2. 2. Entonces, anoto aquí 2 ATPs. ¿No ve? Un NAD reducido y una molécula de agua. Eso ha pasado. ¿Estamos? Pero algo quiero que vean. ¿Se acuerdan que esta hexosa se dividía en 2 triosas? ¿Jóvenes? Entonces, Sí, doctora. uno es gliceraldehído y la otra ha quedado aquí. Miren, la dihidroxiacetona se ha quedado. Esta dihidroxiacetona, por esta enzima isomerasa, se vuelve a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, por esta triosa, yo tengo otro gliceraldehído, que sería el segundo, y por ende la reacción va por doble. Y el producto final es 2 moléculas de piruvato, y es el doble. Ya no serían 2 ATPs, serían 4 ATPs, 2 NAD reducidos y 2 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque la reacción va por doble. ¿Se comprende? Sí, doctora. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que por una triosa yo obtengo un piruvato y por la otra triosa yo obtengo el segundo piruvato y por ende todo es por 2. Y si es por 2, son 2 NAD, 2 ATPs, 2 aguas, 2 ATPs. Eso no hay duda. Pero quiero que vean que a partir de aquí es por doble, pero aquí era simple, ¿se acuerdan? Todo esto era simple. Exosa, 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 ¿se acuerdan? Todo esto era simple. Y si es simple, aquí tengo un ATP y aquí tengo un ATP. Esos ATPs los estoy consumiendo. En cambio, los de aquí abajo los estoy ganando. Entonces, aquí yo tengo un ATP y otro ATP que se han consumido. Y aquí tengo 2 que se han ganado y aquí 2 que se han ganado. Entonces, ¿qué hago? Estos 2 de aquí van chao con estos, porque estos 2 que se generan aquí se gastan aquí. Entonces, estos 2 se van con estos 2. ¿Me comprenden? Sí, Si doctora. la glucólisis me generó, si la glucólisis me generó 4 ATPs en la reacción doble, pero en la reacción simple me consumió 2 ATPs, entonces tengo que restar 4 menos 2, lo que me queda como producto final son 2 ATPs. Entonces, el producto final de una glucólisis es, o sea, una molécula de glucosa se ha convertido en 2 moléculas de piruvato más 2 ATPs, porque miren, si resto, el producto final es 2 ATPs más 2 NADs reducidos, más 2 NADs reducidos, y esto pueden ustedes anotar.
y más 2 moléculas de agua. Ese es el producto final, más 2 moléculas de agua. Entonces, en una glucólisis, lo que yo he logrado es obtener solamente esto. Y ese es el producto final de una glucólisis de glucosa hasta piruvato. Nosotros cuando obtenemos esta glucosa, de glucosa hasta piruvato, entonces este es el producto final. 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NAS reducidos y 2 moléculas de agua. Y esto yo quiero que aprendan bien porque como van a pasar clases con el doctor René González, este piruvato es el que se va a convertir en acetil y va a entrar al ciclo de Krebs. Esto sería. Entonces, y esto es lo que les explicaba, que la glucólisis es un proceso el cual se lleva a cabo en el citoplasma de todas las células, de que constaba de 10 reacciones, eran 10 pasos de glucosa. Miren, aquí está. Enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4, enzima 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De las 10, 3 eran irreversibles y están en color naranja. La hexoquinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Les he dicho que estas tienen que aprenderlas de memoria porque son las de regulación. Las demás no necesitan aprender de memoria. Estas 3 irreversibles sí las tienen que aprender porque son los puntos de regulación. Y si se fijan, las otras son flechitas negras y son reacciones reversibles. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima puede convertir a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, pero esta misma enzima puede convertir a la fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato. En cambio, la hexocinasa solamente convierte a la glucosa en glucosa 6-fosfato, pero esta misma no puede a la 6-fosfato en glucosa, por eso se llama irreversible. Y nosotros tenemos 7 enzimas irreversibles y son las que están en negro. Las reversibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reversibles. Entonces, de glucosa a fructosa 6-fosfato es la primera etapa, la primera fase, y a partir de aquí se divide en 2 reacciones, uno por el gliceraldehído y el otro por la dihidroxiacetona que se vuelve a convertir en gliceraldehído y todo se da por doble. Un gliceraldehído produce un piruvato y el otro gliceraldehído el otro piruvato y el producto final son 2 moléculas de piruvato y ya lo que les explicaba, 2 ATPs, 2 aguas y 2 NAS reducidos. Eso es lo importante de la glucólisis. Ahora, ¿qué relación tiene la glucólisis con otras rutas? Normalmente la degradación completa produce 32 ATPs. Eso tiene que verse cuando pasa en ciclo de Krebs más, porque la glucólisis acaba en piruvato, pero si se da de forma aeróbica, el piruvato entra en la mitocondria y el ciclo de Krebs genera más ATPs más NADs reducidos y esos NADs reducidos van a la cadena transportadora de electrones y al final todito se vuelve 32 ATPs. La glucólisis en sí genera 2 ATPs, un intermediario antes del ciclo de Krebs, otros 2 ATPs, y el ciclo de Krebs al generar NAD y FAT, todito en la cadena se generan 28, sumado nos generan los 32. Yo solamente les voy a explicar hasta aquí, este proceso van a avanzar después. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la mitocondria. La glucólisis aeróbica, normalmente esta glucólisis va de glucosa a piruvato y el piruvato posteriormente se convierte en acetilcoenzima y entra al ciclo de Krebs. Ese se llama glucólisis aeróbica. Depende de oxígeno porque el ciclo de Krebs tiene que estar dentro de la mitocondria. En cambio, la glucólisis anaeróbica, la glucosa se convierte en 2 piruvatos
Y cuando no hay oxígeno, el piruvato no entra dentro de la mitocondria, entonces no puede convertirse en acetil y entrar al ciclo. El piruvato se reduce a lactato. Este piruvato utiliza los NAD que se ha producido en la glucólisis y estos NAD pasan de reducidos a oxidados y se genera lactato. Y aquí solamente se genera 2 ATPs y se llama fermentación láctica. Existe la fermentación alcohólica en las levaduras. Esta fermentación alcohólica es cuando la uva que tiene glucosa por las levaduras se convierte en alcohol, en vino. Pero eso ocurre solo en las levaduras. En cambio, nosotros fermentamos, pero hasta ácido láctico. Y eso es cuando el piruvato se convierte en lactato. Por la enzima lactato deshidrogenasa y se llama, siempre y cuando no haya oxígeno en nuestro cuerpo, la glucólisis es anaeróbica. Pero en los eritrocitos siempre la glucólisis es anaeróbica porque carecen de mitocondria. Entonces, lo que les decía es que la aeróbica puede continuar al ciclo de Krebs y la anaeróbica siempre genera 2 ATPs. ¿Por qué? Porque no carece de mitocondria el eritrocito y en nosotros se produciría porque estamos en anaerobiosis, porque tenemos ausencia de oxígeno. Y esto es lo que les expliqué. Aquí les explico la fermentación láctica. Mire, en condiciones de hipoxia, puede ser por obstrucción de la vía aérea, por pérdidas de sangre, anemias, intoxicaciones por monóxido de carbono, etc. No llega oxígeno a la célula y en el eritrocito, como no tiene mitocondria, nunca se da, siempre es anaeróbica. Y cuando hacemos mucho ejercicio, no es que no tenemos oxígeno, sino que exageramos el consumo de energía y reduce el oxígeno y por ende la fermentación es láctica. Esta glucosa normalmente se convierte en piruvato y este piruvato, miren, el NAD que ha producido la misma glucólisis, el NAD reducido, se reutiliza por la enzima lactato deshidrogenasa y esta lactato deshidrogenasa le dona 2 protones al piruvato y al ganar estos 2 protones el piruvato se convierte en ácido láctico o conocido como lactato. Este lactato, cuando hacemos ejercicio intenso, precipita como agujitas en el músculo y produce la fatiga muscular o la macurca normalmente, cuando hacemos ejercicio intenso. Y cuando no, solamente no tenemos oxígeno, se produce este ácido láctico. Entonces nosotros perdemos energía, solamente tenemos 2 ATPs de energía, ¿ya? En cambio, la fermentación alcohólica, esto ocurre en las levaduras, donde el piruvato, o sea, por su glucólisis, el piruvato, por esta enzima piruvato descarboxilasa que tienen las levaduras, nosotros no la tenemos, al piruvato lo pueden convertir en etanol. Y este alcohol etílico, el vino, de lo que la glucosa de la uva, que tiene azúcar, se fermenta por glucólisis a piruvato y como es anaeróbica, la levadura le convierte en etanol, que sería el vino. Y esta fermentación se llama fermentación alcohólica. De nosotros, en nuestro organismo, se llama fermentación láctica. Nosotros, ¿a qué fermentamos la glucosa? A lactato y las levaduras a etanol. Hasta ahí, ¿queda claro, jóvenes? Doctora. ¿Cómo? Sí, doctora. Muy bien. Y en el eritrocito, como hay ausencia de las mitocondrias, entonces siempre su glucólisis es anaeróbica. La ruta Enden-Meyer-Hof normalmente es esta, donde el piruvato se convierte por la lactato deshidrogenasa en lactato, ¿no? Es la que utiliza el NAD fosfato reducido y esta es una ruta en la cual nosotros tenemos menor cantidad de energía, ¿ya? Se llama ruta o vía Enden-Meyer-Hof, que es la que se utiliza en el eritrocito por una glucólisis anaeróbica. La vía Rapoport-Lubelink se llama,
esta vía es cuando se suministra 2,3-bifosfoglicerato, y esto ya han avanzado en laboratorio. En la glucólisis, el 1,3-bifosfoglicerato tiene que convertirse en 3-fosfoglicerato, pero cuando esto en el eritrocito también ocurre, en el glóbulo rojo, cuando estamos con mal de altura, nos está faltando oxígeno, en la hemoglobina, la glucosa que está dentro del eritrocito se convierte en 2,3-bifosfoglicerato. Este 2,3-bifosfoglicerato va y se une al centro de la hemoglobina y le hace soltar oxígeno, le hace perder afinidad por el oxígeno. Entonces, esta glucólisis normal, el 1,3, en vez de convertirse en 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonolpiruvato, piruvato, este 1,3 se convierte en 2,3. Este regresa a la glucólisis, pero se salta este paso. Y al saltarse este paso es el que genera ATP. Y miren, jóvenes, aquí el 1,3-bifosfoglicerato es este. Miren, es este. Y aquí es donde justo se genera energía. Entonces, este 1,3 se salta y regresa aquí. Entonces, nos estamos saltando este paso. Y como no genera 2 ATPs, y solamente aquí generamos 2 ATPs, en el eritrocito, 2 ATPs, chao, y me queda 2. Estos 2 son los que se consumen aquí. Entonces, estos 2 que se han consumido y los 2 únicos que se han generado en el mal de altura, me queda 0. Entonces, nos quedamos con 0 ATPs en el eritrocito cuando libera el 2,3-bifosfoglicerato. Eso ocurriría en una adaptación al mal de altura. El eritrocito se queda sin energía, pero lo que hace es favorecer a que la hemoglobina empiece a liberar oxígeno, ¿no? Y este 2,3-bifosfoglicerato hace eso, de que la hemoglobina tenga más liberación de oxígeno, y eso hace que los tejidos reciban oxígeno de manera inmediata, y esta adaptación es a corto plazo en cuanto subimos a las alturas, ¿ya? Esto nos sirve para la aclimatación. 2, también cuando aumenta el consumo de cigarrillo y fumamos mucho, el consumo de cigarrillo lo que hace es disminuir la concentración, es un potente vasoconstrictor y disminuye el consumo de oxígeno. Por ende, también favorece a la liberación del 2,3-bifosfoglicerato. Y lo peligroso del humo del cigarrillo es estar expuesto al monóxido de carbono, por eso disminuye la disponibilidad de oxígeno, porque el monóxido de carbono es un gas que se le une a la hemoglobina y evita que lleve oxígeno. Y en las anemias crónicas, debido a que también se puede liberar 2,3-bifosfoglicerato para permitir una mejor oxigenación de los tejidos. Entonces, el 2,3-bifosfoglicerato se puede liberar en la aclimatación, en el mal de altura, cuando se fuma mucho y en una anemia crónica. ¿Hasta ahí queda claro, jóvenes? Sí, doctora. ¿Qué hora tienen, jóvenes? 7:36. Ah, ya, tenemos tiempo. Las lanzaderas. ¿Se acuerdan que en el citoplasma, en la parte de la glucólisis, producíamos NAT? ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Ya. Que la glucólisis en el paso de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato se producía el NAT. Este NAT en el citoplasma no nos sirve, a no ser que sea la glucólisis anaeróbica. Este NAT se utiliza para formar ácido láctico. Pero si las condiciones se dan de forma aeróbica, entonces necesito a este NAT meterlo a la mitocondria, sí o sí, para un proceso que se llama cadena transportadora de electrones. Pero hay un problema, que esta es vitamina, es nicotina de dinucleótidos, la vitamina B3 gigante, grande, y aquí tenemos a la membrana
Ahora te las voy a explicar. Aquí está la membrana de la mitocondria. La mitocondria tiene membrana externa y membrana interna. Entonces, del citoplasma, este NAD tiene que atravesar la membrana interna y externa y jamás lo hace. Entonces, ¿qué necesito? Dos lanzaderas. Una se llama lanzadera glicerol 3-fosfato y la otra lanzadera se llama malato aspartato. Las dos lanzaderas lo que hacen es meter, pero meten protones. El NAD lo hace en forma de FAT. Entonces, el FAT siempre me genera 1.5 ATPs. Y la lanzadera malato aspartato mete el NAD, pero en forma de NAD. No pierde energía, nos genera 2.5 ATPs. Entonces, esta lanzadera me hace perder energía y esta otra no. Les explico en qué consiste la lanzadera. Esta es facilita. Miren, jóvenes. Aquí está la dihidroxiacetona 3-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Este es el citoplasma. Aquí está dándose la glucólisis. Esta es la membrana externa de la mitocondria, el espacio intermembranoso, la membrana interna de la mitocondria y esta es la matriz mitocondrial. ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctora. Entonces, miren, la dihidroxiacetona 3-fosfato va a, aquí está el NAD. El NAD mediante, aquí tiene dos protones. Estos dos protones, el NAD va a perder y le va a dar a la dihidroxiacetona 3-fosfato. La dihidroxiacetona 3-fosfato va a ganar estos dos protones y se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato va a meter estos dos protones. Aquí está en su estructura. Un protón, dos protones. El color azul no da. Entonces, este gliceraldehído está con los dos protones. El gliceraldehído puede atravesar la membrana externa de la mitocondria y entrar al espacio intermembranoso. Y aquí el gliceraldehído 3-fosfato le va a entregar sus dos protoncitos que ha metido, aquí están los dos, al FAT. El FAT está en la membrana interna. Este FAT recibe los dos protones y pasa de FAT oxidado a FAT reducido. Aquí está. Aquí están los dos protoncitos. Y cuando el gliceraldehído pierde los dos protones entregándole al FAT, se convierte en dihidroxiacetona 3-fosfato, ¿no? Pasa de gliceraldehído a dihidroxi. Y aquí está el FAT. Y la dihidroxiacetona nuevamente sale para volver a recibir hidrógenos, convertirse en gliceraldehído y meter. Entonces, esa lanzadera es de hidrógenos y se llama lanzadera glicerol 3-fosfato, pero el NAD entra en forma de FAT. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Bien. Esta otra es más compleja. Escúchenme. Uy, no se ve. Ahora sí. Este es el citoplasma. Esta es la membrana externa. Esta es la membrana interna de la mitocondria y esta es la matriz mitocondrial. ¿Se comprende? Sí, doctora. Ya, ahora, me tienen que atender. Para la lanzadera malato, aspartato, yo lo necesito al oxalacetato en el citoplasma, pero este oxalacetato no está aquí. Este oxalacetato es un intermediario del ciclo de Krebs que está en la matriz mitocondrial. Entonces, él no está afuera, él está en la mitocondria. Este oxalacetato jamás puede salir y atravesar la membrana externa y la membrana interna. Nunca. Para que el oxalacetato salga, yo necesito de glutamato. Este glutamato, ¿qué va a hacer?
Este es un aminoácido o ácido glutámico se llama, ¿ya? Entonces tiene el grupo amino. Es un aminoácido. Este glutamato, que es un aminoácido, lo que va a hacer es, el glutamato, lo que va a hacer es darle, el oxalacetato va a ganar el grupo amino del glutamato. Este oxalacetato es un cetoácido. ¿Y qué es un cetoácido? Aquel que no tiene grupo amino. Este oxalacetato le va a quitar al glutamato el grupo amino por una transaminasa. Y este oxalacetato, eso hace una transaminasa, transfiere el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido. Y cuando le transfiere, el oxalacetato se convierte en aspartato. Y el aspartato sí puede atravesar membrana externa, membrana interna y hasta el aspartato en el citoplasma. Y el aspartato en el citoplasma está con el grupo amino. El aspartato le va a donar el grupo amino A. Antes de eso, este aspartato atraviesa. Cuando el aspartato atraviesa, el alfa-cetoglutarato es un cetoácido del ciclo de Krebs. Este glutamato ha perdido el grupo amino, ¿se acuerdan? Jóvenes. Este glutamato ha perdido su grupo amino porque se lo ha dado al oxalacetato. ¿Se acuerdan o no? Sí, doctora. Ya. Entonces, este ha perdido el grupo amino y se lo ha dado a este. Este ha ganado el grupo amino y se ha convertido en aspartato. Y este que ha perdido el grupo amino se convierte en alfa-cetoglutarato. Entonces, el aspartato y el alfa-cetoglutarato, los dos juntitos atraviesan y salen aquí. Aquí está el aspartato con el grupo amino y el alfa-cetoglutarato sin grupo amino. Inmediatamente por una transaminasa citosólica, el aspartato le dona el grupo amino al alfa-cetoglutarato. Y este alfa-cetoglutarato, al ganar el grupo amino, se convierte en glutamato. Y el glutamato ya tiene el grupo amino. Y este aspartato, como ha perdido el grupo amino, se convierte en oxalacetato. Les puedo volver a explicar si no me han comprendido. Tanto lío para que el oxalacetato salga y esté aquí. ¿Se ha comprendido o no mucho? Doctora, ¿puede repetir desde el glutamato? Ya, miren. ¿Qué necesito? Al oxalacetato sacarle aquí afuera, ¿sí o no? ¿Pero qué necesito para sacarle? Necesito glutamato. Miren, necesito glutamato. El glutamato tiene el grupo amino. No voy a escribir grupo amino, es el nitrógeno. Este glutamato es aminoácido. Le va a donar el grupo amino al oxalacetato. El oxalacetato, al ganar el grupo amino, se va a convertir en aspartato. Entonces, ¿dónde está el grupo amino? Aquí, en el aspartato. Y este, al perder el grupo amino, se va a convertir en alfa-cetoglutarato. ¿Eso se entiende? Sí, doctora. Ya. Estos dos, el aspartato está con el grupo amino y este sin el grupo amino. Estos dos atraviesan membrana externa, membrana interna. El aspartato está con el grupo amino y este no tiene nada, es cetoácido. Por una transaminasa, ahora este aspartato le va a donar el grupo amino al alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato, al ganar el grupo amino, se va a convertir en glutamato. Está ganando el grupo amino. Pero el aspartato, ¿qué ha hecho? Ha perdido el grupo amino. Y al perder el grupo amino, el aspartato se ha convertido en oxalacetato. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ahora sí. Y este oxalacetato, tanto lío, ya está afuera.
¿Para qué lo quiero? Para que el oxalacetato reciba los protones del NAD. El oxalacetato, cuando recibe los protones del NAD, se convierte en malato. Y aquí están los protones del NAD del citoplasma. Y estos protones están entrando como malato. El malato no tiene problemas, atraviesa membrana externa, interna y hasta aquí adentro, en la mitocondria, con los dos protoncitos. Y el malato le dona los hidrógenos, estos dos hidrógenos, al NAD. El NAD se lo agarra a los hidrógenos y aquí está, NAD reducido. Y cuando el malato pierde los hidrógenos entregando al NAD, el malato se convierte en oxalacetato. Eso es el lío. Miren, tanto lío para que este NAD entre como NAD, pero no entra el NAD. Se llama lanzadera de protones. Entonces, el NAD ha metido mediante el malato y el malato le ha donado y aquí está, pero se convierte en oxalacetato y nuevamente el oxalacetato tiene que convertirse en aspartato para entrar, convertirse otra vez en oxalacetato, recibir los protones y el oxalacetato convertirse en malato, el malato entrar a las mitocondrias y donarle los protones para convertirse en oxalacetato y nuevamente. Tanto lío solo para meter dos protoncitos. ¿Qué han dicho? Entonces, la lanzadera malato-aspartato mete NAD por NAD. Entonces, la energía es 2.5 ATPs. La lanzadera glicerol 3-fosfato mete el NAD por FAT. Y la energía es 1.5 ATPs, porque cada molécula de FAT vale 1.5 ATPs y cada molécula de NAD vale 2.5. Entonces, ¿qué lanzadera mete de igual a igual? Por eso se llama la lanzadera malato-aspartato, porque necesito aspartato y necesito malato para transportar los protones. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Bien. La glucólisis se regula en 3 pasos, eso les he dicho. En la primera enzima que se llama, en las enzimas irreversibles, la exoquinasa, la segunda enzima es la fosfofructoquinasa o sinasa y la piruvatosinasa. En la fosfofructosinasa es el punto clave de regulación, el medio donde la fructosa 6-bifosfato y el AMP pueden ser activadores de esta enzima. El ATP, el citrato y el hidrógeno, más el glucagón, pueden ser inhibidores. Siempre que es negativo son inhibidores y siempre que es positivo son activadores. En este caso, el que activa la glucólisis puede ser también la insulina. Puede activar la insulina. ¿Por qué? Porque esta enzima va a estar. La glucólisis puede ocurrir en normoglicemia o puede ocurrir en hiperglicemia, más eficiente, más rápido. En normoglicemia no necesitamos ninguna hormona para activar a la glucólisis, pero cuando como mucho azúcar en hiperglicemia, la insulina le activa a esta y el glucagón le inhibe. Y a esta piruvatosinasa, igual el ATP, la alanina y el glucagón le inhiben y la fructosa 1,6-bifosfato le activa para que acelere la glucólisis. Aquí a la exocinasa también la insulina le activa. Entonces la glucólisis es un proceso en el cual podemos o sea, que la glucólisis actúa en condiciones de normoglicemia. Si digo normoglicemia, los valores van de 70 a 100 miligramos por decilitro. Y no necesitamos a nadie para meter glucosa a la célula. La glucosa entra a la célula y continúa la glucólisis. Glucosa, piruvato, glucosa, piruvato, glucosa, piruvato. Si las condiciones se dan de manera aeróbica,
se continúa con el ciclo de Krebs y generamos 32 ATPs. Si la glucólisis se dan de manera anaeróbica, nada, directamente lactato, ¿no? Menos energía. Eso siempre y cuando sean los valores normales en sangre. Pero cuando yo como mucho azúcar, la hormona que se libera es la insulina. Y la insulina lo que hace es activar más la glucólisis en 3 tejidos. En el hígado, perdón, en el músculo, en el miocardio, en el músculo cardíaco y en el tejido adiposo. En estos 3 tejidos se va a activar más la glucólisis y se activa en la enzima fosfofructosinasa, que la insulina le activa y hace de que haya más glucólisis. La utilización de la glucosa por el músculo, ustedes ya saben que es de manera, puede ser aeróbica o puede ser anaeróbica, ¿no? Dependiendo si estamos haciendo o no estamos haciendo ejercicio. Y estos depósitos de lactato es lo que producen la macurca cuando hacemos mucho ejercicio, exageramos, liberamos mucho lactato y en las fibras musculares se junta el lactato y nos produce la fatiga muscular. El ciclo de Cori es una relación entre el músculo y el hígado. Este es el torrente sanguíneo. Cuando nosotros no comemos azúcar, baja el azúcar en la sangre, el hígado normalmente libera glucosa al torrente sanguíneo para los otros tejidos. El músculo jamás libera glucosa, jóvenes. Miren, su glucógeno libera glucosa, pero la glucosa no puede salir a la sangre por el músculo porque carecemos de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces, el músculo, eso yo ya les expliqué en la anterior clase. ¿Qué le hace el músculo a su glucosa? Le convierte en piruvato y le convierte en lactato. Pero cuando estamos en hipoglicemia, el músculo no es malo. No puede liberar glucosa, pero sí puede liberar lactato. El lactato libera el torrente sanguíneo y el lactato en el torrente sanguíneo pasa al hígado. Y el lactato en el hígado se convierte en glucosa y la glucosa sale para los otros tejidos. Y esto se llama ciclo de Cori, donde el músculo no aporta con glucosa, pero puede aportar con lactato y el lactato transformarse en glucosa para salir al torrente sanguíneo. O sea que para que el músculo aporte con glucosa tiene que pasar el ciclo de Cori. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. En la aplicación clínica tenemos una sustancia que se llama fluoro o fluoruro. Este fluoruro es una sustancia tóxica para el organismo porque puede inhibir a la enzima enolasa. Esta enolasa tiene acción en la división de las triosas, donde se forma agua. Entonces puede bloquear la glucólisis y si bloquea la generación de piruvato. Entonces, una forma de inhibir la glucólisis es con esta sustancia tóxica. Otra sustancia tóxica que se llama arseniato puede normalmente reducir la capacidad de energía. Este arseniato el arseniato y los grupos sulfidrilos o tioles pueden inhibir a las enzimas. Entonces puede inhibir a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa en la glucólisis y dejar de producir gliceraldehído. Entonces el arseniato, los sulfuros son sustancias tóxicas que pueden inhibir la glucólisis. Si no hay la enzima piruvato-sinasa, puede causar anemia hemolítica normalmente. ¿Por qué? Porque si hay deficiencia de esta enzima no se produce normalmente el piruvato, y si no hay piruvato no hay energía para las células, ¿no? Entonces es una parte clínica. La glucosa, cuando se come mucha fruta, muchos azúcares, ese azúcar se queda en los dientes, en lugares donde hay
o sea, se va quedando, va produciendo un barro en la dentadura hasta formar huecos, que se llaman caries. Entonces, la glucosa y la fructosa están relacionadas con las caries dentales y aparte hacen que se junten bacterias, el Streptococcus mutans y el Lactobacillus. Estas bacterias son anaeróbicas y colonizan más que todo entre la encía y los dientes, y eso favorece que haya más azúcar, más bacterias, y las bacterias producen más el azúcar, provocan las caries dentales. Entonces, tiene su relación el azúcar con las caries dentales. Los hidratos de carbono normalmente, en condiciones anaeróbicas, liberamos lactato, y normalmente este lactato es el que puede estar también relacionado con la fisura de los dientes y las fosas gingivales y producir una gingivitis, inflamaciones de la dentadura, ¿ya? Aparte, los ácidos que se forman, como el ácido láctico, erosionan normalmente el esmalte y la dentina, y eso es lo que va a favorecer a las caries dentales, ¿no? Y lo que les decía, que el fluoro o la enolasa es inhibida por el flúor, el flúor puede inhibir a la enolasa y producir una fluoropatía resistente a la desmineralización en los dientes. Normalmente el flúor es el que ayuda a favorecer el mantenimiento de los dientes, y la enolasa puede inhibir todo este proceso y hacer que haya desmineralización, y por ende contribuye a lo que son a la pérdida del esmalte y a las caries dentales. En las células tumorales, normalmente los tumores o neoplasias son crecimiento indiscriminado de células. Entonces empieza a aparecer, mire, les explico esto un ratito. Aquí debería haber 3 células, digamos. Una célula, 2, 3. ¿Qué ocurre? Empieza a haber neoplasia, crecimiento indiscriminado de células en un segmento. Esta división celular, jóvenes, consume mucho ATP, y lo que hace que este medio tenga ausencia de oxígeno, porque como hay división celular, división, y está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, el tumor en estas células no se aporta, porque el torrente sanguíneo está pasando por aquí y está oxigenando lo que puede, pero como está dividiéndose, aparte está consumiendo mucha energía, la glucólisis se torna de manera anaeróbica. Y como no hay mucho oxígeno, hay liberación de mucho ácido láctico, y eso desfavorece. ¿Por qué? Porque hace que tengamos menos energía, y por eso es que las personas que tienen cáncer disminuyen de peso, porque todo lo que consumen va a la división celular, y la división celular, aparte, como está consumiendo mucha energía, la glucólisis se está tornando de manera anaeróbica y se está produciendo mucho ácido láctico. Y eso acidifica el medio y empeora, porque en un medio ácido hace que pueda generarse mayor crecimiento de tumores. Entonces, esto puede deberse a una inhibición de la fosforilación oxidativa, donde no hay oxígeno y no hay mucho consumo de ATP. Al haber una glucólisis anaeróbica, no los consumimos al NAD reducido, y nosotros para generar ATP lo necesitamos al NAD. Y si el NAD está produciendo mucho ácido láctico y la glucólisis anaeróbica, no tenemos NAD para generar ATP, se inhibe la fosforilación oxidativa, donde hacemos que el NAD se convierta en ATP, cada molécula de NAD 2.5, por ende hay una hipoxia tisular, y eso hace que las células tumorales crezcan y que aceleren su desarrollo, su crecimiento, y hace que consumamos mucha energía y la persona empiece a bajar de peso. Entonces, eso aporta con mucho ácido láctico en la zona, las células reciben una acidosis, empiezan a entrar en acidosis, se necrosa por la falta de oxígeno en el sector del tumor, ¿no? Eso ocurre en
las células tumorales. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, doctora. Sí. Y esta intolerancia a la lactosa es cuando consumimos lactosa y las personas tienen déficit de la enzima lactasa que degrada a la lactosa, que es glucosa más galactosa. La lactasa lo que hace es separar para que ésta se absorba como monosacárido y esta también se absorba. Jamás podemos absorber un disacárido. Entonces este disacárido al no absorberse queda intacto, empieza a fermentar y a producir los signos y síntomas de una intolerancia a la lactosa, flatulencia, dolor, diarrea, dolor cólico, etc. Entonces, es por esto. Y la galactosemia es el exceso de galactosa en sangre por déficit enzimática de una enzima galactosinasa. Se produce mucha galactosa y eso se acumula en sangre, que no es bueno, porque puede afectar a la visión, a los glaucomas, que eso vamos a hablar en metabolismo de galactosa. Y los errores congénitos del metabolismo de la fructosa, cuando hay déficit de la fructoquinasa o de la aldolasa B, se produce la intolerancia a la fructosa o la fructosuria esencial, que son afecciones de la fructosa en el hígado, que eso también vamos a ver cuando llevemos metabolismo de la fructosa y cuando llevemos metabolismo de la galactosa. Pero ¿por qué hablamos aquí si hemos hablado de la glucosa? Es que la glucosa forma parte de la lactosa y la glucosa puede convertirse en galactosa también. En el caso de la fructosa, la glucosa, a la glucólisis, la galactosa y la fructosa entran. O sea que la glucólisis no es específica de la glucosa. A la glucólisis puede entrar a generar energía la galactosa y puede entrar a generar energía la fructosa. Pero cuando faltan las enzimas, se acumula fructosa, se acumula galactosa y produce galactosemia y produce fructosuria. Entonces, en la glucólisis nosotros podemos tener la entrada de galactosa y de fructosa. Eso sería todo, jóvenes. Entonces, con esto concluimos el tema de glucólisis. Hemos dicho que la glucosa se metaboliza de manera en el citoplasma, donde la glucosa se convierte en piruvato. Si hay oxígeno, el piruvato puede entrar al ciclo de Krebs y generar 32 ATPs. Y si no hay oxígeno, se convierte en lactato y solamente se genera 2 ATPs. ¿La glucólisis puede funcionar de manera anaeróbica? Sí, puede formar donde el producto final es el lactato y si es en las levaduras, la uva convierte en vino, se llama fermentación alcohólica. De que la glucólisis se regula por 3 enzimas y normalmente la que activa la glucólisis es la insulina y la que inhibe la glucólisis es el glucagón. La glucólisis se puede activar en condiciones de normo e hiperglicemia, es importante. Y que en los eritrocitos, en la adaptación a mal de altura, se libera el 2,3-bifosfoglicerato para que la hemoglobina suelte oxígeno para la adaptación a corto plazo. También el 2,3-bifosfoglicerato se libera cuando fumamos y cuando tenemos anemia crónica. Y que el piruvato puede oxidarse a acetilcoenzima A y este entrará al ciclo de Krebs mediante un complejo enzimático piruvato deshidrogenasa que van a llevar con el doctor René González, donde actúa la vitamina B1, B2, B3, B5, donde actúan 3 enzimas y 5 vitaminas. Es un proceso complejo en el cual el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Entonces, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y este acetilcoenzima continúa con el ciclo de Krebs y ahí van a ver lo que es la glucólisis aeróbica. De glucosa a piruvato, de piruvato a acetil y de acetil al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs genera, la glucólisis genera NAD reducido, el ciclo de Krebs genera NAD reducido, FAT reducido y este NAD y FAT van a la cadena transportadora de electrones y en la cadena es cada NAD y cada FAT se convierte en 1.5 el FAT
reducido y el NAT en 2.5, y estos son los que se transforman en los 32 ATPs. Eso les va a explicar el ciclo de Krebs el doctor René González. Conmigo es hasta aquí, hasta glucólisis, hasta la formación de piruvato. Tiene continuación y el doctor René González, mañana les daría la clase. Eso tengo que preguntarle porque tal vez yo tendría que haber acabado hasta mañana. No sé si mañana o el día martes va a comenzar, pero de todos modos yo voy a avisarle a él que hoy he concluido, que hemos avanzado carbohidratos y que hemos avanzado homeostasis de la glucosa y hemos hoy día hablado de la glucólisis, pero solamente hasta piruvato. Que tengan buen día, jóvenes, y continúan las clases con el doctor René González. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora.